quiero que usen su imaginación por un momento. Imagínense que usted tiene 16 años de edad, la edad legal para manejar, ¿verdad? Y papá tiene en sus manos las llaves del carro y en la otra mano tiene el manual del estado de California para manejar. ¿Cuál de los dos preferiera usted? ¿Las llaves del carro o el manual de manejar? Manual de manejar. Ok. Se han olvidado lo que es tener 16 años, ¿verdad? Es que ya somos papás. Ya entendemos la importancia como padres que primero el manual. La razón que los padres no quieren dar las llaves primero es que puede la persona manejando atropellar a alguien, lastimar a alguien o a sí mismo y causar mucho daño. Y hay veces, hermanos, que si no entendemos lo que estamos haciendo, sea predicadores, pastores, maestras, como maestros, podemos atropellar, podemos lastimar a personas. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios para saber lo que vamos a decir y hacerlo en una manera correcta. Right. El doctor James Dobson fue él un doctor de psicología cristiana. Muchos lo conocen, todavía se toca su programa, Focus on the Family ese programa, pero él dice que nosotros como padres deberíamos de pedirle disculpas a nuestro primer hijo o hija nacida. La razón es que como no hemos sido padres anteriormente, cometemos errores con el primero. Diciendo eso, nos han de disculpar que es el primer año de este colegio bíblico. Va a haber quizás algunas faltas y fallas, pero lo vamos a mejorar para los años que vienen adelante. Sí tenemos experiencia en la enseñanza en el colegio, pero este es nuestra primera vez, su primera vez en este colegio. Amén. Amén. En esta clase vamos a estar hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, hay tanto que decir y el tiempo es muy corto y el tema es muy vasto. Hagan de cuenta que nosotros básicamente les vamos a dar un esqueleto. Teniendo el esqueleto, ustedes con el tiempo en sus estudios, en sus preparaciones, van a ponerle las carnes, todo lo que es la piel, las venas, todo lo que es necesario para tener un punto de vista completo de lo que es el Antiguo Testamento. Aquí va a ser de vista de pájaro volando. ¿Okay? Yo a veces notar y citar algunos autores. ¿Okay? Y cuando lo hago, no quiere decir que estoy del completo convencido de ellos. Si ellos dicen algo bueno, algo que conviene, voy a decir, esta persona lo dijo, vamos a dar crédito a las personas, pero no con eso quiere decir que nosotros creemos en completo lo que esas personas escriben. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hable va a ser puntos buenos que ellos hablan como autores, etc. Cuando yo tenía 14 años y normalmente en la iglesia donde yo pastoraba, los hermanos decían, están hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero cuando tenía 14 años fuimos a Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy nacido aquí, mis padres son de allá. Y nos juntamos con los muchachos de la vecindad y jugábamos juegos. Y pues yo, siendo nuevo allá, yo y mis hermanitos, jugamos un juego que se llama el teléfono descompuesto. ¿Conocen cómo se trabaja ese juego? Okay. Imagínense como 12 muchachos, muchachas en una línea. Y uno decía algo una sola vez al oído de la otra persona. Esa persona, al oír lo que dijo la persona o lo que pensó que dijo, lo repetía a la otra persona. Y al fin, cuando llegaba al fin, traían a la persona de atrás para el frente y le decían, ok, ¿qué dijiste? Bueno, esto fue originalmente lo que yo dije. ¿Qué oíste tú allá al fin? Y era una cosa completamente diferente.
Ahora, hay muchos que creen en la tradición oral de la Biblia, que antes de que la raza humana escribiera, se transfería información verbalmente. Y entonces los críticos de la Biblia dicen que algo se ha perdido, así como en el juego del teléfono descompuesto, se perdió algo, así entonces algo se ha perdido en la Biblia. Si tienen la hoja que empieza con Adán y Eva, quiero que miren. Aquí está la línea al lado derecho de Adán y Eva. Ve usted primero a Abel, claro, él murió. Al lado izquierdo está Caín. Pero al lado derecho está Set, Enos, Caín, Mahanael, Jared, Enoch, Matuselah, Lamec, Noé, luego Shem, Cam y Japeth. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Amén. En el siguiente cuadro, abajo, miren donde dice Adam, está en inglés, o disculpen, Adam, y miren hasta qué año llegó él a vivir. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Muchas personas cuando leen eso piensan que la Biblia nomás está dando las edades de ellos y murieron y la persona que sigue. Pero eso es lo horizontal, ¿correcto? Ahora, hagan una línea derecha yendo vertical de Adán hasta Lamec. ¿Se ve una línea? Que make a straight line. Hagan una línea derecha para abajo. Cuando Adán vivió 930 años, gente lo conoció en vida hasta Lamec. Lamec era el papá de Noé. Lamec, cuando él tenía 50 años, es cuando Adán murió. Eso quiere decir que por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿qué son? 10, 9 generaciones. Cada una de esas personas conoció en vida a Adán. Nada se perdió porque lo estaban ganando directamente de la fuente. Adán vivió y él les continuaba a decir generación en generación, por 9 generaciones, la historia de la caída, la historia de la creación, la historia del paraíso. Quiere decir que aunque era una tradición oral, nada se perdió. Cuando Noé escuchó la historia de Adán, él escuchó de su padre, que fue uno de los últimos en conocer a Adán. El papá de Noé le estaba dando, mira, yo lo oí de Adán mismo. Los que dicen y critican que algo se perdió en la transmisión de una generación a otra, nada se ha perdido. Tenemos un récord completo de lo que era el Génesis. Volteen la hoja, por favor. Aquí vamos a estar hablando de la palabra revelación. Muchas veces cuando oímos la palabra apocalipsis o algo apocalíptico, estamos pensando de el pasado, el futuro. Siempre, porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pensamos, Apocalipsis, cosa apocalíptica, quiere decir futuro. Pero aquí quiero hablarles de esta palabra, lo que es la palabra revelación. Viene de la palabra griega apocalipsis, en griego, que quiere decir un velo removido o algo manifestado o presentado. Muchos cuando piensan en Apocalipsis piensan en el futuro, revelación de las cosas del porvenir, pero puede también ser una revelación de las cosas del pasado. Por ejemplo, hay 2 ejemplos clásicos. ¿Quién sabe lo que dice Isaías 14, 12 al 15?
¿Alguien tiene idea? ¿Por qué no lo buscan? Isaías 14, 12 al 15, habla de la caída de Lucifer. Ezequiel 28, 11 al 19 también. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Cuándo cayó Lucifer? No sabemos exactamente la fecha, pero sabemos que él ya estaba en el Edén en un tiempo. Eso quiere decir que él había caído antes de que el primer hombre fuera criado. Entonces, ¿cómo es posible que se revele algo si no había un ser humano como testigo para ver la caída? Es que se quitó el velo del pasado. Se reveló el pasado tanto a Isaías como a Ezequiel de las cosas del pasado. Moisés, él pudo no nomás oír de Abraham, que conoció a Lamec, pero también él pudo ver cosas antes de que el hombre hubiera sido creado. Cuando se hizo la luz la primera vez, no había ningún hombre. Habían ángeles, pero no había hombre allí. Muchas personas no creen en lo sobrenatural y quieren hacer de este libro un libro de mitos, de cuentos, de inventos supersticiosos religiosos. Pero Moisés, él escribió lo que Dios le reveló. Ahora, les voy a hacer una pregunta. En Deuteronomios 34, 5 al 12, allí Moisés escribe, y algunos dicen, no pudo ser Moisés, porque ¿cómo pudo Moisés escribir de su propia muerte y su sepultura? Está en su hoja, it's in your page. La que dice la palabra revelación. Muchos, si Dios pudo revelarle a Moisés el pasado, ¿no cree usted que Dios también le pudiera haber revelado a Moisés su muerte que estaba a continuación? Amén. Claro que sí. Es más, San Judas escribe algo que ningún hombre estuvo ahí para ver. Cuando Judas, en el versículo 9, no me pregunten qué capítulo, porque Judas nomás es uno. El versículo 9 habla de cuando Moisés murió. Miguel el arcángel y el diablo estaban haciendo ¿qué? Peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo supo Judas eso? No había ningún otro testigo ahí. Cuando termina Deuteronomio dice que Dios fue el que lo sepultó. Pero Judas es llevado y el velo es quitado del pasado. Y ahí él ve la contención entre el diablo y Miguel por el cuerpo de Moisés. Una pregunta más para despertarles. ¿Por qué cree usted que el diablo quería el cuerpo de Moisés? Para que no se cumpliera la profecía que está en Revelaciones, de que va a ser uno de los testigos fieles. Wow, y apenas estamos en el Viejo Testamento. Hermanos, la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto, hablaron contra el siervo de Dios, contra Dios mismo. Dios envió serpientes ardientes que mordiera al pueblo. Y muchos estaban muriendo, y ahora que se estaban muriendo, corren al mismo que estaban criticando. Ayúdanos, sálvanos. Y él ora a Dios, y Dios dice: hazte una serpiente de bronce, levántala sobre una asta, y la persona que mire a esa serpiente, aunque sea mordida por la serpiente, no morirá. 500 años después, en el tiempo de los reyes, esa misma serpiente la conservaron.
pero ahora la estaban adorando. Hasta le pusieron un nombre, Nehushtan, que quiere decir bronce. Y uno de los reyes tuvo que destruir ese artefacto, que en un tiempo era útil cuando se necesitaba presentemente en aquel entonces, pero ahora era un obstáculo, era un ídolo. Si eso es cierto de una serpiente de bronce, los egipcios, ellos hacían momias, y hasta la fecha hoy todavía se conservan los cuerpos de ellos. Imagínense lo que hubieran hecho los israelitas con el cuerpo de Moisés si el diablo se los daba a ellos. Lo iban a adorar, lo iban a idolatrizar. Okay. Aquí está la cosa. Durante el primer siglo, poquito después de que San Judas escribió la epístola, hablando de esto de la contención entre Satanás y el ángel Miguel, alguien toma eso y escribe un libro pseudopigrífico. Eso es una palabra que quiere decir un libro falso. Y quiso escribir y poner eso ahí para hacer auténtico las demás mentiras que había escrito. All right. En esta clase no nomás vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento, pero también vamos a hablar del periodo que se llama el tiempo silencio, los 300 años entre Juan el Bautista y Malaquías. Okay. Los libros apócrifos. Yo no nací apostólico. Yo vine de una familia estricta católica. Yo fui bautizado católico, hice mi confirmación en la iglesia católica. Tengo una tía que es monja, un tío que estudió para ser sacerdote, un primo que presentemente es sacerdote. De eso yo vine en lo religioso. Lo digo porque cuando yo era niño, mi madre nos leía historias. Yo pensaba que eran bíblicas, y una de mis historias favoritas era la historia de Tobías. ¿Cuántos han oído de la historia de Tobías? Una historia fascinante, como una buena novela, pero tristemente no inspirada por Dios. Habla del ángel Rafael, habla de un demonio Asmodio, habla de Sara y el joven Rafael, habla de muchas cosas, leyendas y cosas así. Y yo leí y estudié esos libros. Ahora, ¿por qué usarlos ahora que estamos en la verdad? Porque hay personas, en primer lugar, que dicen que no tenemos la palabra de Dios completa. Ustedes les faltan 7 libros, porque ustedes no tienen estos libros. Ellos los llaman deuterocanónicos, nosotros los llamamos apócrifa, porque apócrifa quiere decir un libro escondido. Y muchas, sí, es escondido porque es muy profundo y no cualquier persona debe de leerlos. Hay la gente de baja sociedad, entre ellos los apostólicos, porque no creemos en los deuterocanónicos, y luego nosotros que tenemos esos libros escondidos porque somos maduros. Hermanos, esos libros vamos a estar estudiando el por qué los rechazamos. Porque yo quiero que sepan que la Iglesia Católica tiene una maldición, un anatema sobre cualquier persona que no cree que esos libros son inspirados, y tiene más de 430 y pico años esa maldición. Si nos van a maldecir porque no creemos, hay que investigar. ¿Estamos errados o estamos en lo correcto? All right. Entonces, por eso, y eso solamente, para podernos defender. Hermanos, hay muchas cosas que van a aprender aquí que les van a ayudar, no nomás tras el púlpito o el escritorio cuando estén dando escuela dominical, maestras, maestros, pero también hay personas que les van a preguntar de su fe. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué esto y por qué esto otro? Y con el tiempo van a aprender por qué los rechazamos. Esos libros existieron en el tiempo de Jesús
y de los apóstoles, pero ellos nunca los citaron. Sabiendo que existían, ellos mismos por no citarlos quería decir que los rechazaron. So, si Jesús los rechazó, queremos nosotros rechazarlos. Si los apóstoles, si somos apostólicos, no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento tocante a los libros apócrifos, entonces no los creemos nosotros. All right. Hay 8 partes en este libro que vamos a tener para ustedes la semana que viene. Okay, la primera es la que estamos usando hoy, es la introducción. Luego la segunda es Pentateuco, que es Génesis al Deuteronomio. Tercera, esto es para su información nomás. Tercera es los libros históricos, que es la parte número 1, Josué a segunda de Crónicas. Y luego la cuarta es los libros históricos, parte 2, Esdras a Esther. Su primer examen va a ser en esos primeros cuatro partes. So, el Pentateuco hasta los libros históricos van a tener el examen. Después del primer examen, meses después, van a tener los libros poéticos, que es Job a Cantares, los profetas mayores, que es Isaías hasta Daniel. La séptima va a ser profetas menores, Oseas a Malaquías, y los libros apócrifos y el examen. La manera que vamos a operar esta clase, van a leer mucho. Si alguien va al colegio secular, sabe que no es como en la primaria o la secundaria, ¿verdad? Que le están dando cucharadas. Hay personas que les molesta masticar. No les gusta leer la palabra de Dios. Prefieren, denme suero. Menos esfuerzo. Okay. Pero en esta clase se va a leer. Los libros son suyos. Yo vamos a estar leyendo y voy a decirles, subrayen esto porque es posible que esto esté en el examen. Pero va a haber trozos grandes que no van a estar ahí. Yo les voy a decir, esto no se preocupen, ténganlo para información. ¿Por qué? Porque en el libro van a presentar teorías que otros creen, y eso es para información de nosotros. Pero eso es para que sepamos, pero no vamos a darles examen de eso, no lo vamos a enseñar, simplemente vamos a reconocer, algunos creen de esta manera, otros de esta manera, pero nosotros esto es lo que creemos. Y eso es lo que queremos hacer hincapié, lo que es cierto, no las teorías. Con esto, si saca 100%, va a ser 30% el primer examen, 30% el segundo examen. Va a haber reporte verbal. Okay. Van a ponerse aquí enfrente de la clase y enfrente de la cámara, enfrente de hermanos que van a estar mirando en Nicaragua, en México, en Oregon. Cada cabeza tiene 2 ojos y 2 oídos. Imagínense los ojos y oídos que los van a mirar y escuchar. Praise God. Es que lo estamos preparando para que cuando ustedes estén en convención puedan predicar y no molestarse, que hay muchos. Y hermanas, ustedes van a dar conferencias a las Dorcas nacionalmente, y no importa cuántas hermanas estén, ya están acostumbradas, porque aquí en el colegio bíblico, en de la Iglesia Apostólica Unida, aprendieron a hablar en frente del grupo. 30% el examen 1 y 2, 20% por reporte verbal, y esto también va a incluir a las hermanas. No van a estar predicando, sino van a estar haciendo tarea verbal. Okay. Y también 10% va a ser tareas y participación en la clase, y otros 10% va a ser su atendencia. Okay, la calificación va a ser de esta manera. Si con todo esto combinado saca de 90 a 100, es una A. De 89 a 80 es una B. De 70 a 79, una C. Y no incluyo D.
algo más bajo que 80, hermanos, mi trabajo no es reprobarlos. Mi trabajo es educarlos. Praise the Lord. Amén. Ese es mi trabajo. This is good. Yo usaba la excusa cuando era vago y todavía no convertido. Oh, es que el maestro no me quiere, por eso me está reprobando, ¿no? Amémonos de corazón, no de labios solamente, los amo, no quiero reprobar a nadie, pero su esfuerzo, hermanos, queremos darles la oportunidad de desarrollar, ¿ok? So, mucho de lo que van a hacer es de leer. En la clase les voy a decir, subrayan esto, otro, so, vamos a leer aquí, van a leer en la casa, y entonces toda esa información se va a poner en el examen. ¿Qué tipo de examen vamos a tener? Va a ser fácil en ese sentido. Si estudiaron, fácil. Si no estudiaron, aunque nosotros no creemos en persinarse, pero no. Bendito sea Dios. No quiero que se gocen. ¿Alguien me puede decir por qué Adán era el hombre más feliz de todo el mundo y todo el tiempo? Porque no tenía suegra. ¿Alguien me puede decir por qué Eva era la mujer más feliz de todo el mundo? Bueno, no, es que cuando Adán comía su comida no podía comparar la comida de Eva a la de su mamá, porque no había suegra. Y eso va a ser el examen, ¿eh? Se me hace curioso esto de que Adán vivió por tanto tiempo y pudo hablarle a las siguientes generaciones de generaciones. Quiero que usen su mente conmigo, aunque va a sonar algo chistoso, pero piensen, ríanse, pero también digan, oh yeah. Imagínense el tatarabuelo Adán sentado ahí con los adultos y llegan los niños traviesos. Y los niños traviesos ponen a la chiquita, la más chiquita de todas, que le pida al abuelo Adán un favor. Y ella llega y le agarra la túnica, porque ya Adán ya no usaba hojas de higo, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues ya usaban pieles, ¿verdad? So, la niña le agarra la túnica, listo, abuelito. Y no estés molestando, otros diciendo, pero el abuelo dice, ¿qué quieres, mijita? Abuelito, enséñame tu estómago. Y, ay, muchacha, ¿cómo sinvergüenza? Y Adán levanta su túnica y les enseña el estómago y no tiene ombligo. ¿Tenía Adán ombligo? Él no nació. Hallelujah. Él fue criado. Yes. All right. Awesome. Bendito sea. Think about that. Piensen en ello. El capítulo 5 de Génesis, el versículo 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31 usa la misma expresión. Y murió. Ese es el libro, el catálogo del hombre. Y nos dice esto porque Romanos 6:23 dice, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una excepción, y con esto voy a terminar. La excepción en el capítulo 5 está la historia de Enoc. Enoc no murió. Él fue trasladado. Amén. La Biblia nos habla en Segunda de Reyes, amén, tocante a Elías.
que Él también desapareció. So, aunque por lo general en la raza humana siempre termina y murió, hay excepciones. Y 1 de Corintios 15, 51 y 52 dice que también hay una excepción, que primero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros que estamos en pie, vivos, seremos transformados. Si Dios lo pudo hacer allá con uno o dos, amen, Él lo va a hacer acá en el futuro con nosotros en el nombre del Señor. Pónganse de pie.